Movistar Empresas, el aliado en la transformación digital de los negocios, acompaña a los escarabajos que hacen vibrar nuestro país. Un placer saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de ciclismo que, bueno, se saltó una semana y vuelvo a levantar la mano porque esa también pues fue una falta para no asistir a Pendiente Máxima. Y como ustedes saben, pues estuvimos haciendo un tránsito por Europa y hay veces que entre los cambios de horario de América, Europa y algunas transferencias que también a veces se cruzan en el camino, no pudimos hacer el de la semana pasada, pero vamos a retomar algunos temas que seguramente usted todavía está también charlando con todos sus amigos que les gusta el ciclismo y sobre todo porque tuvimos 2 monumentos de manera consecutiva, que eso también para cerrar un año debe de causar, como siempre, una gran atención de la afición. Ya estamos también a unas horas de que se dé a conocer el nuevo recorrido del Tour de Francia. Ya se sabe también que arranca el Tour de Francia femenino, que ya hay una directora. Hemos tenido también un cierre muy importante de algunas clásicas italianas y por supuesto se asoman también algunas transferencias que todavía no se han concretado, los retiros, bueno, muchas cosas que están en la mesa. Pero ahora que ya estamos acá de este lado del planeta, en el continente americano, saludamos a Marisol Toro hasta Cali. ¿Cómo estás, Mari? No me vayas a regañar. ¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti, para quienes nos escuchan siempre en Pendiente Máxima. Extrañamos esta presencia de podcast, pero disfrutamos muchísimo de todo el cubrimiento en Europa. Mejor dicho, hicimos el podcast número 100, un número muy especial y de una vez fuiste por allá a reunir material y todo lo que tiene que ver con un punto de vista que ha visto directamente todas estas competencias. Mientras tanto, también estuvimos muy atentas a todo lo que se llevó a cabo aquí en Colombia, muchas participaciones, la Vuelta a Colombia Femenina, la Vuelta a Boyacá y tantos otros eventos donde también hemos seguido la pista de nuestros ciclistas, así que tenemos una buena cantidad de comentarios para compartir en esta edición de Pendiente Máxima. Pues Mari, yo creo que podemos echarle pues un último vistazo a ese fin de semana que tuvimos con agua y todo. Se contempló una París-Roubaix que bueno, pues para las damas deja un gran antecedente y creo que pues para Lizzie Deignan hace también un perfil diferente, ¿no? Porque ya una vez que pues tu nombre queda inscrito en semejante resultado, pues yo creo que podemos pensar que Lizzie, no le haya faltado perfil en sus actuaciones como profesional, pero sí se le va a ver de una manera diferente y después que se fue al Tour de Bretaña, pues creo que ya el aura era distinta, ¿no? Completamente, creo que era uno de los puntos o de los intereses que despertaba esta primera edición de la París-Roubaix femenina. ¿Quién o cuál de estas grandes corredoras que se han destacado durante tanto tiempo a nivel femenino, pues tenía la posibilidad de lograr este importante triunfo y que la corredora del Trek Segafredo lo haya hecho de la forma como lo logró, pues sin duda pone ahí un punto muy importante en un palmarés nutrido de grandes logros y con la posibilidad de exhibir unas condiciones que siempre ha mostrado. Además, diríamos que por parte del Trek Segafredo pues se esperaba que se hiciera un papel protagónico, corresponder a ese tipo de expectativa tampoco es fácil y esto le da un valor muy importante a lo que ha logrado esta corredora, además como compañera ahí en el podio de una ciclista como Elisa Longo Borghini, que creo que ha mostrado aquí también su experiencia, su capacidad y todo lo que nos ofrece en cada una de las competencias. En algunas oportunidades se da la victoria, en otras hace que sus compañeras sean efectivas, así que ese es el valor que ha quedado de esta primera edición, que la disfrutamos muchísimo y que nos invita de una vez ya a esperar esa segunda versión de la carrera. La expectativa de cómo se iban a manejar los equipos, de cómo digamos, iba a hacer esa dinámica también de asistencia, porque pues siempre es complicado ya de por sí en términos de una competencia seca, pues ahora con el mojado pues peor.
pero pues yo creo que fue un gran experimento también para los directores deportivos, para los mecánicos, y pues ha dejado también pues una idea de lo que se puede esperar en el futuro. Yo creo que, bueno, por ahí existía una idea un poco de loca, una locura de que se quedara más bien tarde que temprano en el calendario de la carrera, pero bueno, pues para lo que se ha publicado en el calendario de la UCI, pues lo vamos a tener como debe de ser en su lugar específico en la primavera, pero las damas después se fueron como decíamos, a la Gran Bretaña en el Women's Tour. Y de alguna manera, pues no tuvimos el impacto para el equipo del Trek Segafredo, pero sí retomamos el dominio, Mari, de las competidoras que se quedaron también un poco insatisfechas. Estamos hablando de las neerlandesas. Países Bajos, que siempre aparece en el marcador, y mucho más si uno mira toda la temporada World Tour, que pues hace parte también este Tour de Gran Bretaña de ese selecto grupo de carreras. Pues ha tenido un amplio dominio de estas competidoras que son las grandes referentes de esta modalidad, y tuvieron en Demi Vollering pues la posibilidad de hacer una muy buena participación. La crono fue un trazado fundamental para que esta corredora de 24 años, que ya se ha venido proyectando de muy buena manera, por algo está en uno de los equipos más importantes, pues hiciera un gran trabajo en esa tercera etapa, una contrarreloj de 16 kilómetros. Allí impuso una ventaja importante, y el resto de jornadas pues se dedicó junto a sus compañeras a defender esa diferencia y a quedarse finalmente con una victoria en una carrera que diría Goga que es de las más organizadas, muy, muy bien pensadas para las corredoras y para estos equipos que están buscando también ya darle ese punto final a la temporada con estas carreras de un muy alto nivel. No fue fácil porque tuvo en el camino a dos francesas muy fuertes. Me llamó muchísimo la atención la fuerza con la que comenzó participando Clara Copponi del Français de Ye, y apareció también Juliette Lavoie, que ya ha venido proyectándose en temporadas anteriores como una muy buena corredora joven también, y creo que ese es uno de los balances más valiosos de esta prueba, que vemos aquí nuevas caras, corredoras que han venido proyectándose ya, corresponder a esa responsabilidad de manejar una carrera por etapas y finalmente protagonizarla hasta el último día. Además de que fue el escenario para estrenar la camiseta arcoíris para Elisa Balsamo, creo que también fue una bonita manera de despedirse de su actual equipo, el Valcal Travel Service, porque bueno, ella estará emigrando por 3 temporadas, una competidora tan joven, ya tiene su camino labrado, 3 años con el Trek Segafredo el próximo, así que creo que pues por ahí pues ha sido una buena colección. Es una carrera que también ha dado puntos importantísimos, y lo que sí fue también una distracción para poder tener una competencia quizás un poco más nutrida en las clásicas italianas, porque nos quedamos un poco como pues a la mitad del camino con los nombres. En el Giro de la Emilia, en Italia, pues sí estaban algunas grandes competidoras, pero nos hicieron falta algunas, y lo mismo pasó con la clásica Trevale Varesine, que hizo su apertura para las damas también. Pero bueno, entre las cosas malas salieron las buenas, porque tuvimos finalmente el cierre de temporada con una Arleni Sierra espléndida, que con Mavi García hicieron el 1-2 de manera invertida, pero consecutiva en estas 2 carreras, Mari. Y bueno, primero decir que Arlenis realmente es una competidora que tiene todavía mucho más para darnos, y apenas lo que vemos es superficial, porque ya tenía también sus idas y sus idas y vueltas físicamente, hasta que ha encontrado, yo creo que el punto para poder preparar mejor su temporada. Y lo de Mavi García, que también es una competidora que no se deja vencer por nada. Es una competidora muy experimentada, ya tiene también pues una edad un poco más avanzada, pero fue un bonito dueto también, Mari, para cerrar el escenario en Italia. Sobre todo porque, como bien lo señalas, ya llevamos un buen tiempo escuchando de ambas corredoras, estando ahí en el top 10, en la pelea, en las fugas, buscando protagonismo ya durante un buen tiempo, haciendo parte de diferentes escuadras.
y qué bueno que por fin la experiencia pueda verse reflejada en triunfos. Ha sido un año fenomenal para Arlenis Sierra, con grandes participaciones en Italia, en los Juegos Olímpicos, a pesar de que estuvo como única cara de la representación de su país en la prueba femenina, pues creo que ahí dejó constancia también de ese buen momento de forma que trae la cubana. En las damas creo que siempre debemos resaltar eso, ¿no? Importa muchísimo la experiencia y creo que entre más años vaya acumulando esa corredora, pues va a tener la oportunidad de revalidar todo ese esfuerzo, y es lo que hemos visto tanto en Mavi García como en Arlenis Sierra. Y aunque no estuvieron presentes estos equipos que sí tuvieron que cumplir con esa cita de la primera categoría del ciclismo, pues creo que nos regalaron un duelo muy especial estas dos corredoras, y muy positivo también, por ejemplo, para un equipo como el AR Monex, que conocimos de primera mano lo que significaba este proyecto. Trajeron a esta estructura a Arlenis Sierra y bueno, ha representado una gran participación y digamos que réditos que creo que pues avalan el proyecto para darle continuidad. Ojalá que eso también pues cuente, y muchísimo, porque pues estamos a las puertas de conocer ese primer recorrido del Tour de Francia, y claro que nos gustaría ver a Arlenis en una carrera con esa magnitud histórica. Y también, pues ya que estábamos tocando la figura de Mavi García, pues sabemos que en las últimas horas se da a conocer que el UAE Team Emirates, en su versión masculina World Tour, pues está ya pensando en comprar la licencia del equipo Ale BTC Ljubljana para poder agenciarse de alguna manera ya una organización. Digamos que algunas corredoras que todavía no han podido extender su permanencia con el equipo como tal ahora podrían hacerlo ya bajo la tutela del UAE Team Emirates, y posiblemente pues podríamos ver también a la futura esposa de Tadej Pogačar con esta formación, Urska Sigart. Entonces pues quedarían bajo la sombrilla de la misma organización del UAE Team Emirates, y quizás con este músculo financiero, Mari, también podríamos aspirar a que esta escuadra pues tuviera alguna contratación estrella para el próximo año. No creemos que vaya a ser, por supuesto, Marlene Reusser, porque ella se va al SD Works, pero sí seguramente podría digamos que darle un poquito más de caché a esa lista para poderse enfrentar al tú por tú con estas escuadras que están dominando actualmente. No hay duda que cuando se anuncia una inversión de este tipo, porque pertenecer al primer nivel del ciclismo mundial, sea masculino o en femenino, requiere de ese tipo de gasto, pues se quiera entrar directamente a ser competitivo, a tratar de equiparar esas fuerzas que ya tienen otros conjuntos, y a esta nómina que tiene importante calidad, porque además aparecen ahí corredoras como Marta Bastianelli, como Anastasia Churcina, y todas estas corredoras que han venido participando en el Ale BTC, pues vamos a tener ahí la posibilidad de ver a otras importantes ciclistas. Es una muy buena información y muy positiva, porque creo que motiva muchísimo a tantas corredoras italianas de calidad que estarán esperando tener esa posibilidad de ingresar, y también de otros lados de Europa, para intentar dar ese nivel competitivo que esperan. Pero ante todo es una noticia que creo que sigue pues ampliando toda esta expectativa que está generando el ciclismo femenino después de tener la primera edición de la París-Roubaix, de los anuncios que se han hecho, del ascenso de categoría del Giro de Italia femenino. Creo que esto también ha motivado muchísimo a esos equipos de marca masculinos que todavía no tienen una formación femenina, pues a entrar también en esta representación. No va a ser lo último que vamos a hablar de las damas, porque tenemos un poquito más que aportar en ese aspecto. Al final no se vaya a perder el final de Pendiente Máxima, porque por allá vamos a tener también otro apunte. Pero sí quería pues retomar la figura de Sonny Colbrelli, que también en las últimas horas ha sido confirmado por 2 temporadas más con el equipo del Bahrein Victorious, lo mismo que Matej Mohoric. Pero bueno,
Yo creo que pues esperaba esto, obviamente después de lo que hizo Sonny Colbrelli en la París-Roubaix, un corredor que se quedó con una espina atravesada después de los campeonatos del mundo. Italia quería tener la camiseta arcoíris, no fue el caso, se quedaron a la puerta, no hubo manera. Pero Sonny Colbrelli sí que se quedó con la forma y eso es lo que pues nos deja como colofón su participación en los campeonatos del mundo. Mari, no sé si te haya resaltado algo especialmente de la carrera, más allá de pues cómo terminaron los corredores, cómo se cayeron bastantes por la situación del clima. Y sobre todo, pues una carrera en donde casi terminan 100 corredores, que no es poca cosa. Completamente un panorama muy exigente. Creo que lo que más expectativa generaba esa presencia del clima y se cumplió. Fue una carrera muy difícil, pero me pareció muy interesante, pues a la par de los resultados que ya hablaba de esa victoria de Sonny Colbrelli, de los 3 debutantes en el podio, de un protagonista como Mathieu van der Poel, a quien definitivamente pues se le generaba una expectativa, y la presencia de un corredor como Florian Vermette ahí en ese podio, siendo un corredor tan joven, ya catalogándolo en Bélgica y en Europa como uno de esos nuevos talentos en las clásicas. Pues me pareció sobre todo muy interesante el panorama que vimos al disputarse esta carrera en el cierre de una temporada, lo que resalta después de un campeonato del mundo. Es algo para resaltar. Creo que pocas veces, o será única vez en la historia, que podamos ver esta participación en competencias tan seguidas con protagonistas de tanta calidad. Ya los que tal vez habían considerado la opción de que se pasara o se trasladara a la París-Roubaix para esta fecha, pues vemos que no es posible, pero sí me parece muy interesante, Goga, la forma como tomaron los equipos la carrera, la forma como también se pudieron arriesgar muchísimos a buscar un resultado sin pensar en lo que acontece al inicio de la temporada. Para muchos corredores que tienen que estar con la mente enfocada en servir a su equipo en otro tipo de competencias como las grandes vueltas. No sé, siento que hubo un poco más de libertad y por eso también tuvimos todas estas opciones que se jugaron desde muy temprano en la carrera y una forma muy agresiva que vimos hasta el final. Sí, yo creo que hubo, digamos que algún tipo de sentimiento de supervivencia, ¿no? De tratar de estar en ese grupo, el primer grupo, y una lucha que se hizo también muy importante para tratar de conservar la situación a favor, estando en un grupo adelante, que fue además bastante grande. Y creo que también estamos viendo el dolor todavía de crecimiento de algunos corredores. En el caso de Mathieu van der Poel, no es que le haga falta desarrollarse ese muchacho, para nada. Es un corredor que físicamente creo que está es uno de los que podríamos poner ahí arriba como que está en su mejor momento. Lo que pasa es que mentalmente una carrera como esta no es una carrera de ciclocross a la que ellos están acostumbrados. En algún momento estos corredores están jugando siempre a correr, a desgastar a los enemigos, pero no pensando tanto en la lectura de los enemigos, y eso creo que pues le ha costado también la definición a Mathieu van der Poel. También fue un poco como dramático lo que le pasó a Gianni Moscon, hombre, que parecía que ya tenía eso, y de repente le llegan los rivales y de repente empiezan los problemas, se cae, se pone nervioso, y un corredor que sí conoce un poco más, digamos, de cómo se mueven los rivales, aunque no conocía realmente la París-Roubaix, pues se le atravesó en el camino la mala suerte también y los nervios. Así que pues son perspectivas también, Mari, más allá de si se prolongaron o no las formas. Creo que también los equipos se están dando cuenta de que pues las clásicas se están volviendo un campo abierto, y hay veces que seguro que se les saldrá de las manos, incluso hasta los directores deportivos, porque es que se está corriendo con una agresividad y una fortaleza impresionante. Sin duda, y creo que es uno de los puntos a resaltar, el nivel, la forma como se disputó de principio a fin esta carrera fue sumamente especial, a pesar de la dificultad de lo que había enmarcado en todo esto del clima.
Y resalto muchísimo, por ejemplo, dentro de ese top 10, la presencia de un Christophe Laporte. Me pareció sumamente positivo ese resultado porque es un corredor que hemos visto ser muy combativo en las grandes vueltas, pero diría uno que puede encontrar en el camino de las clásicas una posibilidad de protagonismo. También me llamó muchísimo la atención ahí la presencia del canadiense Guillaume Bobine, que hizo un gran trabajo a favor del Israel Startup Nation. Así que creo que es ese otro panorama que también nos permite las clásicas, pasar un poco, variar de ese libreto que tal vez se hace muy repetitivo en algunas carreras de ruta y de etapas, para ser más exactas, y pasamos a las clásicas donde hay un panorama un poco pues más abierto, más impredecible, y eso también le entrega una emoción especial al aficionado. Simplemente para cerrar el tema de la París-Roubaix, 10 corredores pues sí terminaron, pero terminaron fuera de tiempo. Y pues hay cosas ahí también interesantes que resaltar. Niki Terpstra ganó esta carrera en el 2014 y en esta ocasión en el 2021 la termina, pero la termina fuera de tiempo. Dylan Van Baarle, que fue podio en los campeonatos del mundo, termina la carrera, pero fuera de tiempo. Y otros corredores jóvenes, pues que a lo mejor nunca pensaron que podrían vencer al monstruo del pavé, pues lo pudieron terminar, aunque fuera de tiempo. Así que pues me da gusto ver que fueron 96 corredores los que terminaron con todo y todo, los nervios y las caídas que muchos de ellos sufrieron, y las fotografías que quedarán, por supuesto, para la posteridad. Bueno, el cierre de una temporada no tiene otra salida más que Italia, y pues son una serie de clásicas que mucha gente pues sí como que las ha escuchado, como que sí que son el camino para el Giro de Lombardía, pero muchos todavía no le dan la dimensión. No tienen todas, digamos que la organización de las grandes carreras, solamente algunas que pertenecen al grupo que organiza el Giro de Italia, que bueno, pues esas yo creo que nuestros amigos la tendrán más en mente, como por ejemplo la Milano-Torino. Pero sí, Mari, estas carreras casi todas ya cumplieron más de 100 años o 100 ediciones, más bien dicho. No sé, tú que también a veces escuchas a otros compañeros o a la afición, ¿tú crees que algunos se están perdiendo un poquito de seguirle el paso a estas carreras que pues muchas de ellas son para escaladores, que queriéndolo o no, muchos buscan eso para seguir carreras? Pues es un poco increíble hablar de esto, pero creo que sí, Goga, en materia de esa cultura que tenemos que seguir generando a medida que hemos visto el crecimiento también del ciclismo en nuestros países y del protagonismo de los nuestros en este tipo de carreras, creo que sí, no se le da todavía esa gran atención a todas estas pruebas, que en este caso son previas al último monumento del año y que ofrecen tantas posibilidades para los corredores de un perfil como los latinoamericanos. Y digo que parece increíble porque es que ya en la cuenta, para hablar del caso particular de Colombia, hay una victoria de un colombiano en un Giro de Lombardía. Hay grandes actuaciones. Egan Bernal también ha hecho grandes papeles, incluso con victorias a bordo en este tipo de clásicas. Entonces, no debería ser así, pero sí se siente todavía que no hay esa acogida a estas pruebas y a estos escenarios que sin duda alguna permiten el protagonismo de los nuestros y son una ventana importantísima para eso que buscan los nuestros, de seguir creciendo y de ser vistos por los equipos de primer nivel. Sobre todo por la naturaleza del terreno que tienen muchas de estas competencias de un día, porque bueno, pues sabemos que los corredores latinoamericanos no tienen quizás en mente el desarrollo, salvo muy pocos que ya empiezan a surgir y a levantar la mano, pero muy pocos están pensando en las clásicas de primavera, que son las que pues suenan más, las que la gente como que entiende un poco más, las carreras que están entre el Tour de Flandes,
que está la Lieja, Bastogne Lieja, y que obviamente viene con la París-Roubaix. O sea, es un panorama diferente. Esas clásicas no son para corredores escaladores. Hay para ponchers y escaladores solamente una, que es la Flecha Valona, pero cuando nos trasladamos ya a estos calendarios de cierre en Italia, sí que tenemos llegadas con montaña acumulada, con metros de desnivel acumulado y con remate realmente para escaladores. Y bueno, pues afortunadamente siempre Colombia en los últimos años ha podido tener esa representación. Sin embargo, el gran protagonista, Mari, en este camino hacia el Giro de Lombardía había sido Primo Roglic, que también se quedó como a medias luces en los campeonatos del mundo. Obviamente él no iba a ir a correr la París-Roubaix, pero cuando llega acá se sintió como en su salsa el hombre y gana 2 carreras antes de llegar al Giro de Lombardía, y en mi humilde opinión creo que se le acabaron los cerillos, los prendió todos antes de tiempo. Es muy probable, sobre todo porque no es fácil mantener esa forma que había exhibido en la Vuelta a España, de la forma tan superior como se impuso en esa grande del año, después del esfuerzo de los Juegos Olímpicos y un cierre que le venía muy bien por sus condiciones, pero en donde le vimos también correr de manera muy fuerte, muy agresiva, muy contundente, como efectivamente lo hizo en el Giro de la Emilia y en la Milano-Torino. Era uno de los señalados a estar ahí presentes en la disputa del Giro de Lombardía. No fue posible, no quedó dentro del podio, pero creo que aún así pues ha protagonizado un gran cierre de temporada para un hombre que sigue mostrando un magnífico rendimiento, sobre todo cuando vemos que corredores jóvenes como Tadej Pogačar pues siguen ratificando que no ha sido para nada casualidad ese primer título de Tour de Francia y completa semejante temporada con triunfo en apertura y cierre de un magnífico 2021 para su compatriota esloveno. Yo sentía como que Tadej estaba empezando como medio a amargar un poco, porque obviamente él también tuvo esos mismos días de preparación que estuvo con Primo Roglic, y esa es otra, que para el público italiano, pues imagínate tener a tremendas figuras en carreras de un día, no todas tienen la categoría de World Tour, por supuesto, y pues muchas de estas poblaciones pequeñas pues sí que se quedaban con los ojos cuadrados. Bueno, además de ellos dos estaba Remco Evenepoel, estaba Nairo, estaba Rigo, estaba Higuita, o sea, Joao Almeida, bueno, una cantidad de corredores, Julian Alaphilippe, o sea, es el tipo de carreras que iluminan el paso por el que van, y además con una tremenda estela de reconocimiento de todos sus logros. Y como dices, pues Tadej Pogačar también ha cerrado la prueba, y pues yo recuerdo que le pregunté a Primož cuando ganó en Milano-Torino que si él esperaba que la condición agresiva pues se pudiera replicar en el Giro de Lombardía, y sí, obviamente él dijo, yo creo que se va a volver a atacar de lejos. 37 kilómetros, yo creo que es una buena cantidad de kilómetros para haber atacado de lejos por parte de Tadej Pogačar, pero ha sido una jornada también, Mari, en donde pues se hizo muy finito ese grupo. El Giro de Lombardía de este lado, yendo de Como hacia Bérgamo, muchísimo desgaste, pero sobre todo gran habilidad para descender, porque eso también contó. Por supuesto, ese remate o esa parte final del recorrido fue bastante fuerte, puso a prueba esta habilidad en el descenso, y todo esto pues creo que también puso a prueba esa capacidad individual en el caso de Pogačar para lanzar ese ataque tempranero y ver también cómo ha correspondido a una labor, a un trabajo, un hombre como Fausto Masnada. Pues también hay que resaltar esa participación, porque más allá del conocimiento que pueda tener del terreno, que por supuesto es un punto a favor, pues creo que tampoco es nada fácil corresponder y tener ese peso de darle una posibilidad de triunfo al Duconi. Claro, se estaba jugando también alguna probabilidad de un Julian Alaphilippe, pero finalmente fue Fausto Masnada el que tuvo que cargar con todo este peso de buscar hacer contrapeso a la actuación de Tadej Pogačar, que fue
sin duda pues imposible de superar, y al final nos han regalado este duelo tan emocionante hasta el final del recorrido. Y un Adam Yates que creo que pues también ha correspondido a ese trabajo y a eso que quería hacer el Ineos en carrera, siendo combativo, siendo protagonista, y que se había anticipado también en los duelos y en las clásicas previas a este Giro. Yo creo que yo sí le tenía mucha fe a Adam, yo sí creía que podía estar disputando, pero yo creo que los tomó a contrapié un poco Tadej. Ya Adam había también intentado mover la carrera, había estado activo, a lo mejor también por ahí lo tomaron un poco sofocado tratando de recuperarse, y ya no se pudo ir a la estela de Tadej Pogačar, porque como estaba corriendo, sinceramente parecía que podría haber aguantado una salida como esta, pero bueno, pues desafortunadamente no le da para arrancar con Tadej. Y creo que también de lo que pues he visto de algunos análisis sobre la carrera, pues ese es el punto donde a Tadej Pogačar seguramente le van a tener que meter un poco la presión, que ya se lo han hecho en otras ocasiones, pero el que Fausto Masnada haya podido alcanzar a Tadej Pogačar en la bajada, no estoy diciendo que no era posible, o sea, sí, sobre todo por, como dices, el muchacho se conoce muy bien el terreno porque es un local, pero sí quiere decir que Tadej Pogačar le iba metiendo bastante más freno de lo que lo hizo Fausto Masnada y lo que lo hicieron los demás atrás, que también se quedaron pues no muy lejos, a 50 segundos. Pero, Mari, yo creo que a Tadej Pogačar no sé hasta dónde le puedan estirar la liga para que sea un poco más firme para el descenso, que parece que es su único talón de Aquiles. Sí, pues es esa debilidad que tal vez puede mirarse por parte de los rivales. Digamos que este tipo de carreras también comienzan a perfilar un poco ese tipo de participaciones, y un movimiento anticipado de Tadej Pogačar que puede contrarrestarse en el futuro, sobre todo si aparece este tipo de terrenos. Pero ha sido bastante fuerte el trabajo que ha hecho Fausto Masnada, el Duconi Quick-Step, que tenía, o considero yo, en este caso sí fue uno de los, pues no digamos grandes perdedores, porque se quedan finalmente en el podio, pero sí creo que la expectativa estaba muy alta, sobre todo con semejante nómina que se presentaban a este cierre de temporada World Tour. Definitivamente, creo que ha sido un cierre muy bueno, muy exigente. Aquí esta carrera también vio terminar un poco más de 100 corredores, algunos pues pagaron el precio y se fueron al piso, y bueno, pues salieron un poco lastimados. También fue un cierre, pues aquí sí vale la pena decir que fue un cierre de fuego para Daniel Arroyave y para Diego Camargo, porque pues ellos no participaron en la semana previa, estuvieron trabajando específicamente para llegar a apoyar al equipo alrededor de Sergio Higuita. Pues vaya manera de cerrar la temporada, Mari, con una carrera pues donde obviamente el equipo quería explotar las cualidades escaladoras de los dos, pero les ha tocado un bautizo o un cierre de bautizo de fuego a los dos. Nada fácil, realmente un panorama exigente, pero que seguro dejará conclusiones muy importantes para ellos, que son jóvenes, que han tenido ya la posibilidad de entrar a este mundo del World Tour. Y lo importante es que, digamos que dentro del objetivo, que era figurar por parte del equipo, pues Sergio Higuita ha conseguido una 10ª posición destacable. Ese trabajo también seguro será muy valioso para ellos, y la posibilidad de ver a Nairo Quintana, que también se había anunciado en algunas competencias previas, pues destaca sobre todo el compromiso del corredor colombiano y pues el hacer las cosas de la mejor manera, teniendo en la cuenta que está enfocado ya en lo que será una nueva temporada, buscando una mejor recuperación y un regreso pues acompañado de esa fortaleza que le ha faltado en esta participación en el 2021, debido a todo lo que ha venido atravesando con lesiones y demás. Yo creo que sí le deja un antecedente mental muy bueno, ¿no? El poderse ver mezclado en el grupo siempre de los buenos, el grupo protagónico. Creo que eso le ha dejado a él unas sensaciones muy positivas, para enderezar, digamos, esa manera de preparación, ya un poco más asentado, ya un poco
menos presionado también por la situación de los puntos. El equipo pues de cualquier manera va a terminar detrás del Alpecin Fenix, pero va a terminar con invitaciones importantes y pues también él estará esperando como todos el anuncio de la ruta del Tour de Francia. Pero antes de que vayamos allá, lo que sí le digo a mis amigos mexicanos, a mis compatriotas y paisanos, es que Nairo va a estar el próximo fin de semana en la Bici Expo que se va a llevar a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Desde las 10 de la mañana usted puede ir y ver todos los productos, va a haber ofertas, va a haber cosas muy interesantes, hay un poco de todo, no solamente es ruta, hay otras cosas para todos los ciclistas, los urbanos, los de mountain bike, los que quieren hacer tándem. Eso es la verdad que vale mucho la pena, pero Nairo va a estar sábado y domingo para que no se vaya a perder. No le voy a decir exactamente a qué hora para que se quede en suspenso y vaya y conozca a Nairo en persona. Así que quería hacer ese apunte porque por ahí también me van a ver a mí y pues siempre es un gustazo estar de regreso en mi país. Así que los esperamos en la Bici Expo el 15, 16 y 17 de octubre. No sé, pero este es uno de los eventos, más allá de que el Tour cuando lo corren, todas las grandes estrellas estamos ahí todos pegados. La segunda, digamos, fecha que también la gente espera con más ansias, Mari, es la develación del Tour de Francia para el próximo año. Es la primera grande que siempre se anuncia, a pesar de que no es la primera que se corre, pero normalmente es la primera que se anuncia. Y pues en la semana hemos escuchado ya muchas fugas de información. Creo que lo primero que destaca dentro de lo que he leído en muchos portales es que vamos a tener 3 contrarrelojes, parece ser. Por lo menos 2 estarían confirmadas, Mari, para abrir y casi para cerrar, y una en el medio que todavía no se sabe exactamente si va a ser, pero podría ser una cronoescalada. Mari, ¿cómo ves ese escenario? Pues desde ya y con estos rumores se comienza a pensar en un recorrido muy exigente, en ese protagonismo que se le quiere dar a aquellos hombres que van muy fuertes frente al cronómetro. Hemos visto ya este año unos duelos muy interesantes, no solo hablando de especialistas en esta participación, sino pues de ver también ese duelo entre aquellos corredores que se destacan en las grandes vueltas y que tienen un muy buen desempeño en este tipo de jornadas. Eso sí, pues nos pone a ver un poco más también en la dificultad que puede presentar ese tipo de recorridos para los nuestros. Digamos que el orden de las montañas en esta ocasión se va a repetir porque estaremos pasando primero por Alpes y después por los Pirineos, en donde parece ser que vamos a tener 2 llegadas en alto, y en los Alpes seguramente vamos a tener solamente una llegada en alto, pero etapas de montaña con llegadas en descenso. Estaríamos posiblemente pasando a territorio suizo. Esa es una de las propuestas. Y muy al inicio, lo que sí ya se sabe oficialmente es que vamos a salir de Copenhagen o Copenhague en Dinamarca, y se va a abrir con una contrarreloj corta de 13 kilómetros. Esa obviamente va a ser pues bastante llana, pero las otras 2 etapas, Mari, pueden tener la fuerza del viento como uno de los elementos importantes para esas 2 etapas en línea, en donde uno pensaría que los sprinters van a dominar el escenario, pero bueno, ante la ausencia de metros de elevación, pues el viento es bienvenido. Por supuesto, y sobre todo cuando vemos que pues se ha convertido en ese escenario propio para algunos equipos que saben moverse muy bien en este tipo de circunstancias, y dando también esa posibilidad a un duelo de corredores que aprovechan este tipo de fortalezas, de estar ahí en el grupo bueno, de formar divisiones, de hacer cortes, un poco pues correspondiendo a eso que quiere ver el aficionado, de una combinación de terrenos y de posibilidades que permita ante todo ver un duelo muy interesante sobre diferentes perfiles de corredores. Pues imagínense usted, existe todavía un poquito como el morbo. Vamos a ver a Mark Cavendish, pues no sabemos, pero podría ser.
Jasper Philipsen ha estado de una manera intratable, Mari, es otro gran protagonista que seguramente estará en el Tour de Francia, hablando de esos sprinters. Jordi Meeus, que estará pues heredando las responsabilidades ante la salida de Pascal Ackermann, la salida de Peter Sagan, del Bora Hansgrohe, y pues como no sabemos qué va a pasar con el Giro de Italia, donde la montaña pues es bastante maltratadora para los sprinters, ¿por qué no pensar en Fernando Gaviria con un segundo aire? Ahora con una nueva cara, porque parece ser que no vamos a tener a Maxi Richese como lanzador. Entonces, esos primeros días sí invitan un poco a la imaginación. Completamente, sobre todo esperando este brillo de equipos que vienen perfilando nuevos velocistas, a los que ya tienen un perfil mucho más fuerte, pues van a permitir que sea muy movida la carrera desde el comienzo y sobre todo jugando con muchas opciones y a dominar este tipo de carreras desde el principio. Nada fácil luce este Tour de Francia, realmente nunca ha sido fácil, pero sí veo una combinación de terreno muy interesante para seguir abriendo el panorama sobre diferentes competidores. Pues la situación después de esos 3 primeros días es de que va a haber un día de descanso para poder mover a la caravana otra vez a territorio de Francia, pero todo parece indicar que estaríamos en la costa norte, que tendríamos todavía algunas posibilidades para los sprinters y podría ser también que se corra uno que otro segmento de la París-Roubaix, pero yendo en sentido contrario. Obviamente, pues es París-Roubaix, termina en Roubaix, pero de este lado podría ser que saldría la carrera en la ciudad de Lille y estaríamos yendo hacia Roubaix, pero por un lado contrario. No está oficializado que haya pavé, pero pues estando tan cerca, pues la verdad uno piensa que podría ser, y lo mismo territorio belga, que después de los campeonatos del mundo, Mari, mucha gente se quedó con ganas de que Bélgica vuelva a tener algo que ver con el Tour. Después de semejante espectáculo, pues se quiere tener la posibilidad, de lo que decíamos en el comentario anterior, a ver, aparecer ahí corredores como Bob Van Aert, como el mismo Mathieu Van der Poel, y cómo se pueden desenvolver esos otros nombres como Tadej Pogačar, el mismo Primo Roglic, Egan Bernal. En este tipo de terrenos, ponerlos a prueba en diferentes lugares, pues creo que es también parte de esa expectativa que quiere tener el aficionado, y mucho más con el protagonismo de estos lugares tan icónicos y con la opción de ver digamos, exhibir todas esas fortalezas en una misma carrera como el Tour de Francia. La carrera, si llega a Bélgica, muchos piensan que podríamos tener como un remate picado, que eso sería muy bonito porque es una manera pues de pagarle respeto también a esas clásicas en Bélgica. Y pues parece que quieren regresar a la Planche de Belle-Fils, no para tener ninguna cronoescalada ni mucho menos, pero ya sería la 6ª ocasión que se incluya a esta subida en la Planche de Belle-Fils. Mari, se está convirtiendo en otra que no sé si por comodidad de la organización la pueden manejar muy bien, no sé. La situación es que hemos regresado muchas veces ahí, y cuando llega en la primera semana y se recuerde Primož Roglič de lo que pasó en aquella última crono del Tour de Francia del 2020, pues claro que seguramente hay cuentas pendientes. Imagínate a un Primož Roglič tratando de doblegar a Tadej Pogačar en la llegada de Planche de Belle-Fils en la primera semana. Una vez mencionaste el nombre del puerto, imposible no pensar en Primož Roglič, y eso creo que también pues ambienta o motiva muchísimo esta posibilidad de que siga siendo un terreno o un paso pues casi que obligado, porque es cierto, se está convirtiendo en tradición en los últimos años del Tour de France, y de una vez pues comienza a generar todo el interés alrededor de ese duelo de los que hoy por hoy están dominando esa pugna por el título del Tour de France. Tadej Pogačar, Primož Roglič en un escenario que pues vio poner muy triste a Roglič, pero que le entregó un capítulo de mucha alegría a Tadej Pogačar. Así que se quiere seguir alimentando esa competencia, ese duelo, y por eso también la elección de este tipo de escenarios.
La carrera, como decía, pues puede ingresar a territorio suizo. Se estaría pensando pues en hacer como las faldas de los Alpes primero. Antes se estará visitando también la ciudad sede de la UCI, que sería en Aigle. Y se llegaría a Châtel en la etapa número 9, que ya pues dejaría el escenario del segundo día de descanso. Y es ahí donde he leído mucho los rumores de que podría ser una cronoescalada en esa zona. Vamos a ver si es que se concreta, si no, pues solamente las cronos estarían al inicio y al final en la penúltima etapa. El punto más alto parece ser que podría ser el Col de Granon, que es una subida de 11 kilómetros al 9% y que solamente se ha subido una vez en 1986, pero por el lado contrario. Ahora se podría subir por esta nueva cara y se llegaría a 2.400 metros, Mari, que pues sería una etapa, yo creo que de las más interesantes. Muy fuerte, con posibilidad para escaladores, aunque bueno, hemos visto también cómo otros corredores con perfiles un tanto diferentes han generado en el reciente Tour de France, pues una completa fiesta alrededor de este tipo de recorridos, pero sí llama muchísimo la atención la forma como se han incluido todo este tipo de recorridos, por lo menos todo lo que se dice previo a la competencia, y todos estos anuncios pues nos hacen estar ahí muy ansiosos por conocer cuál será definitivamente ese recorrido del Tour de France, que bueno, desde ya mismo, cuando ha terminado el World Tour este año, se está pensando y ya se están enfocando las diferentes participaciones por parte de los corredores que quieren buscar nuevamente ser protagonistas en el evento. Bueno, amigos, como habíamos prometido, vamos a cerrar con noticias de ciclismo femenino colombiano, porque bueno, se celebró también la Vuelta a Colombia y en estos días también terminó la Vuelta a Boyacá, aunque por ahí todavía queda el Clásico RCN y otros eventos todavía en el calendario en Colombia, y por supuesto estamos pendientes también de que arranque muy pronto la Vuelta a Guatemala. Pero bueno, Mari, te pido para que cerremos aquí con esa presencia femenina. ¿Cómo le fue a las mujeres en Colombia? ¿Qué tanto dominaron las extranjeras? Pues fue un dominio absoluto y la verdad es que viene, digamos que de manera continua, ¿no? Esa participación de corredoras como Aranza Villalón, que ya se había quedado con el título en 2019, Miriam Núñez en el 2020, ecuatoriana, y ahora Lilibet Chacón, venezolana, compitiendo con un equipo nacional. El Merquimia Proyecta fue realmente una completa dominadora de esta prueba en las carreras o en las jornadas más complicadas como la contrarreloj, en las pruebas de alta montaña. También hizo una gran participación, pero tenemos que resaltar también la presencia de otra corredora como Anet Barrera, que nos impresionó de muy buena forma, la participación con el Pato Bike, un equipo mexicano que estuvo presente también, digamos que haciendo una muy buena participación por parte de los equipos internacionales. No pudo quedarse en el podio, pero sí estuvo muy cerca siendo protagonista, además de Aranza Villalón, que como decimos, pues ya ha venido participando en varias temporadas con el ciclismo colombiano, ha tenido muy buen acople y tuvo en el equipo Avinal el Carmen de Viboral un gran respaldo para ser parte del podio. Y no podemos dejar de resaltar, pues por supuesto, a Miriam Núñez, que hizo una gran labor. Tal vez no se encontró con esa forma que esperaba, pero al final hizo una tremenda exhibición en el circuito de cierre y la posibilidad de estar al final dentro de ese podio. Pues creo que también hay que darle mérito a esas participaciones extranjeras que nos han permitido gozar de un muy buen escenario, de una muy buena carrera femenina, resaltando también las actuaciones de corredoras como Camila Balbuena, que venía exhibiendo una muy buena forma competitiva desde la Copa de Naciones con la Selección Colombia de pista, el Campeonato Nacional, y luego tener este rendimiento que finalmente se ha extendido hasta la Vuelta a Boyacá, que finalmente pues la ha coronado como campeona. Creo que también resalta muchísimo la regularidad de Balbuena y del equipo Colombia Tierra de Atletas, que ha sido un equipo constantemente protagonista en estas carreras femeninas.
Y bueno, obviamente que también pues hemos tenido un gran movimiento allí en redes sociales por las situaciones que se han como ventilado sin pues tener todavía ningún tipo de confirmación de ningún lado, ni del bueno ni del malo, porque lo que está pasando con el equipo del Colnago femenino en Colombia es que lo que está pasando es que se va seguramente a terminar un proyecto que era muy importante. Y yo creo que eso es lo más destacado, que sí, que si hay de una manera se hicieron las cosas bien, mal o no se cumplieron las cosas para dentro del equipo, para lo que se veía por fuera del equipo. Claro que son circunstancias, pero lo que duele, Mari, es esa ausencia de, pues no quiero decir que de seriedad, pero es que es muy cercana a la situación. O sea, es un equipo que tenía tanto para proyectar, que lo hizo en su momento, y tener una ausencia como esa para Colombia, dejar ir una plaza de un equipo que estaba considerado como un equipo continental colombiano, hombre, pero duele mucho. Sobre todo por esa ambiciosa apuesta que se había hecho, lo comentábamos también a nivel interno y a nivel nacional en estos días que ha surgido esta cantidad de novedades y de comentarios alrededor de este conjunto. Y es que es un proceso bastante grande que ha tenido, sí, como gran representante la marca Colnago, CM, la participación en Europa que nos dio una esperanza con esa primera victoria UCI femenina para Colombia de la mano de Laura Toconaz, las buenas actuaciones en Turquía, en las competencias que se pudieron hacer, porque tampoco colaboró la pandemia con un proyecto que estaba en pleno lanzamiento, pero estas chicas que conforman el equipo hacen parte de un proceso largo, de un trabajo que se ha hecho desde la base y que ha venido creciendo a la par pues con sus integrantes. Entonces es bastante complicado ver ahora que se desvanece un sueño que ellas habían contemplado, por el que habían apostado, y ahora pues se están quedando a la deriva. Cada vez se nos hace más difícil confiar cuando se habla de este tipo de presupuestos, de proyectos, porque sí, se anuncia todo con bombos y platillos, pero terminamos en la misma realidad. Muchas veces se habla de los incumplimientos, de la falta de compromiso con el proyecto. Es muy triste porque ni siquiera se pudo, diríamos, que estrenar esa licencia continental que se logró este año en ninguna carrera en territorio europeo. Las corredoras colombianas hicieron la preparación, se quedaron esperando que se diera ese viaje, pero finalmente no ha sido posible, y es lo que más lamentamos, que no puedan continuar con este proyecto que no iba a dar resultados inmediatos, que requería de un trabajo, eso lo sabemos, pero que tenía ya las corredoras la posibilidad de soñar y de trabajar en ese camino que querían construir. Sí, es una oportunidad trabajada y desperdiciada, pues si definitivamente ya no vamos a tener este tipo de continuidad con ese equipo, pues ojalá, si de algo sirve, pues que se dé una lección de cómo las cosas pueden ser, pero hay que sostenerlas hasta el final. Pues hablando de este tipo de situaciones también, para mis amigos en México, también recuerden que estamos a las puertas de una nueva elección para la Federación Mexicana, que fue suspendida administrativamente por la Unión Ciclística Internacional, que sabe que ha habido unas situaciones irregulares totalmente que se dieron a conocer públicamente con la elección que hizo la Federación de entrega de posiciones para disputar Juegos Olímpicos, totalmente errada, con faltas de respeto, corredoras que están haciendo trámites para tomar pues algunas medidas ya de tipo legal contra esta federación. Y bueno, pues el 15 de octubre, ojalá que si se hace con toda la seriedad, pensando en el deporte, pues podamos tener a alguien, no importa quién, pero alguien que realmente quiera sacrificarse y moverse. Hay que arrastrar muchas cosas que están ahí colgadas, pero hay que hacer el gran esfuerzo, Mari, porque es que nuestro ciclismo pues da chispazos, porque tiene o sea, tiene un gran valor, y hay muchos que tienen tanto amor por el deporte que lo sacan, pero no es justo que los dejemos solos.
Y es muy complicado con tantas deportistas, tantos atletas, tantos entrenadores que uno ve y es testigo de esos procesos serios, de esas apuestas que quieren hacer por la juventud, por aquellos que son talentosos y que tienen toda la posibilidad de seguir el camino de quienes ya han logrado trascender, pero surgen todos estos obstáculos en el camino de tipo económico, de tipo organizacional, que no deberían ser obstáculos, sino al contrario, esa posibilidad para seguirlos impulsando. Es algo que afecta a toda esta área americana, a la mayoría de nuestros países, y es muy lamentable ver cómo se desperdicia el talento en trámites legales y en otras cuestiones completamente aparte de lo que ya tienen por ofrecer en un escenario competitivo. Así que creo que ese es el llamado que podemos hacer desde acá y que ante todo esperamos que se pueda tener siempre primero en la cuenta el atleta y sus necesidades para seguir un camino de éxito. El deporte no es un hongo que crece porque cae una gota de agua, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que, si queremos ver profesionales, los tenemos que apoyar porque pues terminan haciendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo los atletas con tal de sobrevivir, porque todos tenemos una vida particular también. Entonces, ojalá todo esto se pueda resolver. Esperemos noticias mejores para la próxima semana, Mari. Se nos quedaron algunos temas, pero yo creo que los podemos tocar para la siguiente entrega. Pues se van a retirar muchos corredores, ya se anunciaron también algunos nuevos contratos, entonces para la próxima semana segura que todavía nos quedan interesantes detalles y por supuesto ese recorrido del Tour que se anunciará antes de que nos volvamos a encontrar, Mari. Así que un abrazo muy grande hasta Cali y a todos nuestros amigos allá en Colombia. Igualmente para todos, gracias por escucharnos y aquí seguimos muy atentas a todas las novedades. Un abrazo para todos. Muchas gracias a ustedes que nos comparten unos minutos de su día. Aquí nos quedamos como siempre con ganas de que usted regrese y muy pronto nos conectamos en Pendiente Máximo.